Me pongo loco porque se me olvidan las cosas. Ahí estamos. Buenos días, bienvenidos. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. Vamos a escuchar unas 4 personas que nos puedan contar hoy sobre un poquito de lo que vieron en la película. La película se llama Black, ¿verdad? Negro, ¿verdad? Es una película hindú y narra la historia de una niña que nació en forma normal, pero que por alguna infección que tuvo en el oído, si no estoy mal, ¿verdad? Creo que tuvo convulsiones porque la fiebre fue muy alta y lamentablemente pierde la vista y, no, la vista no, la vista y el oído, ¿verdad? Que por lo mismo no puede hablar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si vamos levantando la manita y Jonathan fue el primero que comentó, ¿verdad? Que estaba él ahí con el deseo de comentarnos. A ver, Jonathan, buenos días. ¿Qué nos cuenta? Buenos días, licenciado. Gusto saludarle. Gracias. Me veía que fue una película muy buena, aunque al inicio no mucho le entendía y todo, conforme fue pasando y desarrollándose la misma, fui entendiendo el hilo y una escena con otra conectaban entre sí. Yo me quedo con una frase que la misma señorita Michelle decía: estos dedos son los ojos del ciego, la voz del mundo, la poesía del sordo, apretarlos para conseguir la fuerza. Me impactó porque a pesar de las aparentes limitaciones que tenía como persona y de la aparente desesperación que tenían los padres de familia, la niña solo necesitaba la herramienta adecuada o la persona adecuada para que la ayudara a instruir su camino con la necesidad que ella tenía. Y fue que encontré a este profesor, el mago, un mago que a pesar de sus locuras filosóficas en su forma de actuar, la fue ayudando a autodescubrirse, a que ella misma saliera de la oscuridad en que vivía y al final de la película, para que los papeles terminaron invertidos, que a la niña, a pesar de que la querían mandar a un manicomio, pues el que resultó estando en el manicomio fue el profesor. Y fue la misma niña la que lo buscó, ya toda una señorita, toda una mujer, buscándolo y para también retribuirle un poco lo que el profesor había hecho con ella, que fue enseñándole su primera palabra, que fue agua, y asimilando y todo, y es un poco corto todo esto comparado con lo que hay que expresar, porque sí es una película no apto para personas sensibles y muy buena para sacar muchas reflexiones o mucho contenido por estudiar. Sí, creo que gracias, Jonathan. La película realmente es bien impactante. Ustedes es una de las mejores películas que yo he visto y con los temas que vimos la semana pasada creo que se adapta muchísimo en el sentido de que pues vimos cosas muy teóricas, ¿verdad? Y hablábamos sobre cómo el docente tiene que adaptarse al estudiante para que si en algún momento el estudiante tuviera alguna limitante, él encuentre las estrategias para poder apoyar al estudiante y poderlo sacar adelante. Es una historia realmente bien linda, ¿verdad? Porque el maestro está a punto de tirar la toalla, está a punto de tirar la toalla cuando descubre que la niña al final sí ha aprendido una parte, ¿verdad? Es bien bonito. A ver, ¿alguien más que me quiera colaborar ahí? Que levante la manita o nadie más vio la película, solo Jonathan. Uh-huh. ¿Sí, Yo Lilian? también la vi. A ver, Lilian, cuente. Pues me pareció, sí, muy interesante. Hay muchos elementos que valdría la pena resaltar, ¿verdad? Pero sobre todo el proceso que al final la niña consigue hacer. O sea, es una lucha constante, ¿verdad? Pero a mí como mi enseñanza me dejó que, o sea, no hay limitación cuando se quiere, cuando también se cuenta con el apoyo. Por ejemplo, esta niña decía, cuando llega a la universidad, tiene la
oportunidad de llegar a la universidad y se encuentra con este mundo, ¿verdad? Que le exige y que llega un momento en el que ella parece que se rinde, pero la perseverancia ahí sí que le hace realmente alcanzar su. Y como ella decía, el sueño no es a través de la vista, el sueño está en la mente. O sea, no es la limitación, por ejemplo, el no poder ver o el no poder escuchar, no poder hablar. Eso nunca fue una limitación para ella aprender y para ella desafiarse. Pero sí fue muy interesante, Lick, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Y algo que podamos relacionar con nuestra profesión, porque ese es el verdadero sentido que yo trato de darle a esta situación de ver esta película, pues, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, qué me hace meditar esta situación en base a mi profesión o a lo que es el estar trabajando con chicos, pues, ¿verdad? ¿Algo que quiera comentar? Sí, Lick, tal vez como docentes, ¿verdad? Nos esperan realidades que quizás nunca imaginamos o casos especiales en las que tendríamos que tener realmente la capacidad, así como este profesor, ¿verdad? Que tuvo que desafiarse él mismo para realmente ayudar a la niña, ayudarla a que ella aprendiera, a que ella también se enfrentara, por ejemplo, con lo del el miedo que ella iba cultivando, tenía que enfrentarlo y el maestro era el que acompañaba, el que la instruía. Entonces creo que sí, como docentes debemos de tomar muy en cuenta eh, las actitudes del niño, eh, más que todo también ser este soporte para ellos, porque por ejemplo los padres no eran ayuda para la niña, incluso la limitaban más, la restringían más. Entonces sí, como docentes tenemos que colaborar mucho en este sentido, es un gran trabajo, Liz. Gracias, muy amable por su intervención. Sí, vean, Licenciado, sí, escucho. disculpe, licenciado, que le interrumpa. Vieran que algo interesante que rescato más que todo de la película es de que el profesor usó muchos métodos para que la niña pues aprendiera de una forma diferente, como tenemos acostumbrado nosotros a enseñarles a los niños, se podría decir. En este caso, el profesor siempre ha venido enseñando a muchos niños, pero como vemos en la película, de que más que todo, no, los niños no se ponían de sus partes, se podría decir, y el profesor estaba cansado de eso, e incluso creo que se tiró a las drogas o al alcoholismo, si no estoy mal, pero llegando ya con la niña, eh, bueno, como repito, y valga la redundancia, de que sí, él usó muchos métodos como para enseñarle a la niña. Creo que hoy en día nosotros debemos ser más sensibles a las necesidades que pasen nuestros niños en cada establecimiento o en la forma en que educamos. Solo eso, licenciado, muchas gracias. Gracias, Juan. Excelente su participación, excelente también la participación de la compañera anterior. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Sí, licenciada. Mayra, escucho. Esta película la verdad es que sí, como que impactó bastante porque realmente a pesar de que el papá la trataba mal y la mamá pues trataba como que de preocuparse siempre ahí con ella y todo, y el profesor que la trató de ver la manera de cómo ayudarla, pues ella a pesar de la dificultad o discapacidad que ella tenía, pues no se rindió, sino que siguió adelante, y esto nos enseña que, digamos, a pesar de las limitaciones o discapacidades que uno tenga, pues no debemos de detenernos o dejarlo ahí, sino debemos de luchar por lo que queremos alcanzar. Excelente. Vean, con lo que Mayra estaba mencionando ahorita, por ejemplo, yo puedo enlazar algunas cosas. El hecho de cómo los padres habían
en algún momento ya asumido el papel de que no podían cambiar nada con la niña, ¿verdad? Y que simple y sencillamente la consideraban como un animalito, pues porque vieron la reacción del profesor tan violenta cuando al principio le quita la sonaja, ¿verdad? Que tenía, porque era la forma en que ellos la podían localizar, porque no había otra forma de poderla localizar, pues, ¿verdad? Y el maestro se enoja tantísimo porque dice ella no es un animal para que la traten así, ¿verdad? Y la tengan así. Realmente es una historia bien, bien bonita. Francisco, creo que quería comentar también, ¿o no? ¿O no? Bueno, para los que no la han visto, por favor, no seamos así. Vamos a ver un cachirulín aquí que me encontré por acá, aunque sean unos minutitos. Vamos a ver este primer tráiler para ver si los logramos enamorar y todavía la ven esta semana, que todavía vamos a tener la oportunidad de poder verla, ¿verdad? Porque esta semana voy a colocar la guía en la que tienen ustedes que responder sobre la película. O sea, no es simplemente el verla, sino vamos a responder a una guía. Pero les voy a dejar aquí estos trailers que vamos a ver para ver qué sucede si logramos enamorar a los demás. शिमला में बसे एक अमेरिकन परिवार की बड़ी बेटी। ये कहानी है मेरी और मेरी टीचर की, बची कुची मिट्टी से बनाए गए उन दो इंसानों की जिन्होंने अपनी तकदीर से जंग लड़ी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मेरी इस कहानी की दुनिया ही कुछ अलग है, जहाँ पहुँचते ही आवाज़ दम खोल देती है और रोशनी आंखें मूंद लेती है। ये मेरी दुनिया है, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ कुछ सुनाई नहीं देता। अगर एक ही शब्द में बयां करूं तो मेरी इस कहानी का नाम है ब्लैक। दिशाहीन, मैं उसे शब्द के पंख दूंगा मिस्टर, उसे use your hands to reach your foot. Open it, open it, open it, open your hands. Leave it. Just sit down, sit down. No, you will not touch the food with your hands. Sit down, sit. Stop it, just stop it. Just stop it. Just stop it. Stop it. Stop it. Give me the... What are you doing? Ahí no está ya en la película. Perdón. Este es el otro tráiler. मैं मिशेल मैकनेली, Creo que es el शिमला में mismo. बसे एक एंग्लो इंडियन परिवार की बड़ी बेटी। ये कहानी है मेरी और मेरे टीचर की, बची कुची मिट्टी से बनाए गए उन दो इंसानों की जिन्होंने अपनी तकदीर से जंग लड़ी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। Bueno, entonces esperamos pues que quienes todavía no la han visto puedan verla esta semana y vamos a tener la opción de poder pues completar la guía que voy a subir yo esta semana, donde voy a solicitar información acerca de la película, va a haber varias situaciones y hacer un pequeño análisis, que lo más importante es que nosotros aprendamos a relacionar la importancia
de la película con nuestro quehacer educativo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Gracias a los que la pudieron ver esta semana, les agradezco mucho, espero que la hayan disfrutado como la disfruté yo la primera vez y las 6 o 7 veces que la he visto cuando la he compartido con varios de mis estudiantes, porque no dejo de insistir en que creo que es una muy buena obra, ¿verdad? Una muy buena obra cinematral o cine, no sé cómo se pronuncia, cine algo por ahí. Bueno, vamos a entrar ya de sí a lo que es nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a trabajar ya algunas estrategias que necesitamos ir reconociéndolas de forma más precisa. La clase de hoy nos trata sobre lo que es la estrategia del PNI, que es el positivo, negativo, interesante, y la estrategia de las 3Q, QQQ, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar esta clase, yo les quiero compartir un pequeño video que vamos a ver relacionado un poquito con lo que estamos viviendo actualmente en Guatemala, lo de la pandemia, ¿verdad? Y esta situación tan difícil que se complicó con la educación. Y luego vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas por medio de Menti. Entonces, sí necesito que por favor le pongamos atención a este primer video que vamos a ver y luego vamos a hacer nuestra lluvia de ideas. Tratemos de analizar cada una de las palabras que menciona la historia y luego vamos a escribir, vamos a tener la oportunidad de escribir hasta 5 palabras que nazcan en nuestra mente con respecto a esta linda historia que vamos a ver a continuación. Entonces, les voy a compartir mi escritorio y vamos a ver, aquí estamos. Vamos pues, veamos este primero. En Guatemala existe un maestro de educación primaria que mientras guarda la cuarentena contribuye impartiendo clases en su vivienda a pequeños grupos de estudiantes ante la falta de una propuesta objetiva por parte del gobierno para recuperar el ciclo lectivo suspendido por la COVID-19. La pandemia mundial del nuevo coronavirus también ha provocado una escasez del pan del saber, porque los centros educativos permanecen cerrados a nivel nacional. Por eso me tomé esa idea de formar estos grupitos, así para cuando ellos regresen a sus establecimientos, pues vayan un poquito fortalecidos los contenidos. Principalmente yo estoy trabajando comunicación y lenguaje y matemática. El presidente Alejandro Yamatei suspendió las actividades educativas en todos los niveles desde el 16 de marzo del año en curso y a cambio promovió unas clases a través de la televisión nacional. Por lo tanto, no hay clases, pero seguiremos teniendo a través de los medios de comunicación que ya nos están apoyando en la televisión y en la prensa con las clases y las guías didácticas hacia los niños para que no perdamos tiempo. Los niños indican que las clases por televisión no cumplen sus expectativas para el aprendizaje. Ahí hay veces que uno se atrasa y ya no le pueden decir otra vez. También uno no puede preguntar. Aquí si uno se atrasa le pueden explicar de nuevo, uno puede hacer preguntas. Este maestro trabajaba en otra comunidad. Decidió atender a los niños de la aldea San Pablo Ixcanquiché, donde guarda la cuarentena. Asegura que no existe propuesta alguna del gobierno para recuperar el tiempo perdido. Puede ser, ¿verdad?, de que en otros establecimientos solo van a ser promovidos los niños sin que haya llenado el perfil del grado en que está. El Ministerio de Educación había propuesto una meta de 200 días de clases para este ciclo lectivo. Previo al surgimiento de la pandemia mundial, un número no determinado de establecimientos educativos a nivel nacional ya registraban un retraso de más de 50 días de clases, principalmente por falta de docentes e infraestructuras. Santiago Botón, Telesur Norte de Guatemala. Bueno, interesante, ¿no? O sea, interesante, la pura realidad y muy, muy, muy complicada en base a lo que estamos haciendo. Ahora, en base a lo que escuchamos ahí, yo quisiera que ustedes se pongan a analizar y vamos a hacer una lluvia de ideas. Me van a hacer el favor y van a entrar a la plataforma menti.com, menti.com. Ahí, a la hora de ingresar a esa plataforma, les va a pedir un código para poder accesar
para poder accesar a donde tenemos nosotros la plataforma, ¿verdad? Ahorita les doy el número para que ustedes puedan ingresar. Permítanme un segundito, vamos a ver. Se me cerró la página, pero ahorita denme un segundo. No sé si se han dado cuenta que está fallando un poquitito Google. Nos está dando un poquito de problema, pero aquí voy ahorita ya construyendo la presentación, lluvia de ideas y vamos a hacer la pregunta. Licenciado. Sí. Buenos días. Disculpe, dice la compañera Dulce que no se puede conectar porque ahorita donde ella vive está lloviendo muy fuerte y tiene problemas con su internet. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos, ya la pueden ver, ¿verdad? Bueno, entonces me van a hacer el favor, van a buscar la plataforma así como aparece aquí arriba, menti.com. Entremos todos y a la hora de entrar les va a aparecer una liñita donde tienen que ingresar un código. Este es el código que ustedes tienen que escribir, el 434892. Y en base a esta pregunta ustedes van a poner, tienen la opción de escribir hasta 5 ideas. La educación en Guatemala durante la pandemia, en base a este video que acabamos de ver. ¿Qué piensan? Palabras, ¿verdad? Recuerden, cuando se arma una lluvia de ideas, ustedes deben de escribir solo palabras, no frases, solamente palabras, en base a lo que recuerdan del video que acabamos de ver. Entonces, probemos pues a ver quiénes son los primeros que entran ahí a Menti y empiezan a escribir. Conforme ustedes vayan escribiendo, va a ir apareciendo aquí en la pantalla sus palabras. A ver si me hacen el favor, pues vamos a ver quiénes son los primeros ahí chispudazos. Nadie, no creo yo. Excelente, ahí vamos ya construyendo, vean, retraso, necesidad, autodidactas, limitaciones, clases en línea, economía, falta de propuesta lectiva, pasión, tecnología. Excelente, 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 todo lo que vamos construyendo ahí entre todos. Vamos a dar otro minutito más para que sigamos construyendo. Y luego vamos a ir eligiendo cada una de estas palabras y a ver si alguien hace un comentario en base a esa palabra que escribieron. Excelente, excelente. Ahí vamos construyendo. Miren. Vean, las palabras que están siendo más grandes o que siempre siguen resaltando son las que se han estado repitiendo más por ustedes. Por ejemplo, economía, estrategia, deficiente, retraso, ¿verdad? Esto es lo que nos está llamando la atención en base a lo que estamos viviendo en nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Con respecto a la educación ahora ante la pandemia, ¿verdad? Excelente, muy bien. Muy bien.
vamos a ver, entonces. Está por ahí Stephanie, Mayra, Stephanie, Jacinto Romero. ¿La tenemos presente? Mayra. ¿No? Bueno, Dulce María Gutiérrez. ¿Está por ahí, Dulce? Yo creo que ella es la que tiene problemas con el internet, Lick. Ah, bueno, entonces... Hola, Lick. Gracias. Hola. Gracias, ¿Anda por amiga. ahí? Sí, Lick, acabo de conectarme. Es que aquí en Colombia hubo como que una mini tormenta y fue un ratito el que se fue toda la señal. Y hasta ahorita bueno. estoy ingresando. Pero ya está aquí con nosotros. Bienvenida, pues qué alegre. Gracias, Lick. Ahorita lo que Mire. estoy haciendo es ingresar al link. No sé si todavía puedo. Sí, claro, todavía está abierto. Ahí usted puede seguir todavía escribiendo, ¿verdad? Gracias. Entonces, mientras Dulce, ¿alguien más que nos quiera apoyar ahí? No voy a hacer una pregunta específicamente difícil. Alguien que levante la mano y que diga yo. Que quiera colaborarnos. Ajá. ¿Escucho? ¿Nadie? ¿Sí, licenciado? Muy bien, gracias. A ver, ¿cuáles son las palabras que usted ve que resaltan más ahí, de las que estamos viendo? ¿O cuál es la palabra que más le llama a usted la atención ahí ahorita? De todas. ¿La tecnología? Miren ahí, mis maestros les voy a llamar de una vez la atención porque algunos están escribiendo tecnología sin acento y otros con acento, ya vieron, y qué casualidad que son las dos que más resaltan, ¿verdad? Pero bueno, a ver compañera, ¿qué piensa usted sobre el proceso de la tecnología en estos tiempos de educación en pandemia? Que, digamos, se pueden ver, digamos, que algunos maestros están usando como, ¿qué se podría decir? Como pequeñas plataformas para seguir motivando a sus estudiantes. Se puede decir que hay pocos porque, digamos, hay otros que tal vez no cuentan con los recursos necesarios, entonces no pueden como que ayudar de cierta manera a los estudiantes, digamos, de las escuelas. Entonces están viendo, digamos, cómo seguir ayudando a sus alumnos para que ellos no dejen, digamos, de aprender, sino que aprenden de una mejor manera. Gracias, gracias. A ver, Javier, anda por ahí, Javier. ¿Qué otra palabra vemos por ahí que esté grande? Sí, licenciado, Javier. A ver, Javier, ¿qué otra palabra vemos por ahí que esté grande y que resalte? Economía. Aparte de las de tecnología. Economía, muy bien. ¿Qué tendría que ver la economía con esta situación que estamos viviendo ahorita? Que, por ejemplo, en el video están comentando de que las clases son en televisión, ¿verdad? Pero hay mucha gente que o no tiene para pagar el cable o no hay gente que no pueda tener un televisor, ¿verdad? Al igual puedo relacionarlo con la educación de ahora que que las clases son en línea y no hay mucha gente que tenga una computadora o pueda pagar internet y tiene pocos recursos para poder estar en su clase. Por ejemplo, sería gente que llegara, que fuera a los internets para poder pagar y esas cosas. Sí, gracias Javier, excelente. Miren, sí, la economía tiene mucho que ver con todo, pues, ¿verdad? Y ahorita con esto de la educación en Guatemala es primordial, ¿verdad? O sea, el gobierno de Guatemala está tratando de ver cómo puede apoyar en los procesos educativos. Pero sinceramente, miren ustedes, yo fui hace más o menos 3 semanas a la democracia Huehuetenango por una emergencia, porque realmente tenemos que prevalecer el tratar de estar en casa, ¿verdad? Sin embargo, yo fui a la democracia Huehuetenango por una situación de medicamentos
Y me quedé tan sorprendido de escuchar con las personas que logré platicar allá que sus hijos, la mayoría no cree en tener el servicio de Wi-Fi en casa, ¿verdad? O sea, primero, no hay muchas empresas que les distribuyan el servicio de Wi-Fi, o sea, de internet residencial en casa. La mayoría tiene que comprar sus recargas de datos diario para poder participar todas las mañanas en sus clases, en donde aquellos que están en colegios, pues, ¿verdad? Y que los maestros están trabajando en clases en línea, y de ahí el resto de padres de familia está trabajando la mayoría de situaciones por WhatsApp, o llegan todavía a las escuelas cada 15 días a recoger guías de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto de la economía definitivamente es algo primordial. La tecnología también está muy, muy resaltada ahí, ¿verdad? Vamos a ver a alguien más. Lilian Gabriela, anda por ahí, Lilian Gabriela. Sí, Eso, muy bien, Lilian. A ver, ¿qué otra palabra vemos ahí algo resaltada? Ya vimos tecnología, economía, ¿qué más ve usted ahí que resalte fuerte? Hay una en color verde que yo veo por ahí que está duro, ¿verdad? Está fuerte ahí. la falta de recursos. Correcto, la falta de recursos. Es una situación que nos está afectando muchísimo, ¿verdad? Quisiéramos todos poder trabajar por medio de herramientas digitales, pero somos afortunados los que tenemos una computadora, los que tenemos un celular para poder trabajar con nuestras clases, ¿verdad? Miren, nosotros por medio del colegio, por ejemplo, les digo, hemos tenido que diseñar tantas situaciones porque les decía yo, es que tenemos que ponernos en los pies de nuestros estudiantes, que puede hacer que haya una familia en la que solo tengan una computadora y 3 chicos estudiando. Y entonces no se pueden partir, pues, ¿verdad? Pero tienen su teléfono celular, pues vaya, ahí van saliendo. Pero como en el caso que yo les decía, hay chicos, hay familias en las que no tienen servicio de internet residencial, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente les queda más que luchar por comprar datos, pues, ¿verdad? Y es un negociazo para las empresas de telecomunicación, ¿verdad? Pero bueno, esta ha sido la lucha de nuestra educación en Guatemala durante la pandemia, ¿verdad? Y gracias a todos por su participación. Fue muy interesante esta lluvia de ideas. Miren, esta es una estrategia bien bonita porque ustedes aquí en Mentimentor se llama la página donde ustedes deben de ingresar, y ahí pues simple y sencillamente crean. Les voy a mostrar aquí cómo lo hice. Bueno, me imagino que ya lo han trabajado con algún otro docente, pero si no lo han trabajado les voy a mostrar así rapidín qué fue lo que hice. Ajá. Si es que encuentro, sí, aquí estamos, aquí está. Esta es la página donde yo ingresé, Mentimentor, ¿verdad? Y aquí pues me suscribí a la página, ¿verdad? Y luego pues me dan las opciones de poder crear las situaciones, ¿verdad? Y yo ya le di la opción de crear una lluvia de ideas y la presenté. Y a la hora de presentarla, pues básicamente me muestra la base de datos. Me muestra el código, perdón, que es el que ustedes necesitan para poder hacer funcionar esta página, ¿verdad? Como les digo, está fallando un poquito Google, no sé por qué. Ha estado fallando desde ayer, pero bueno. Vamos a la siguiente parte. Tengo preparado este otro siguiente video. También necesito que le pongamos atención porque también vamos a hacer una actividad en base a lo que veamos de este otro video. Todo está relacionado ante la pandemia en Guatemala. Así es que vamos pues, atentos a este otro video. Solo quiero ver si estoy compartiendo el audio. No tengo audio. Ahí estamos. Si no, nada más corro el video y ahí estamos, ahora sí. En Guatemala, familias rurales han clasificado una variedad de plantas medicinales como dosis alternativa contra la pandemia del coronavirus ante la escasez de medicamentos en los centros comunitarios de salud pública. Nuestro corresponsal Roland García con más informaciones. Medio centilla. Ella es parte de cientos de familias indígenas que mantienen una colección de plantas medicinales efectivas para combatir el nuevo coronavirus, según afirma. Tenemos que tener presente que tenemos que utilizar nuestras antiguas medicinas naturales. Nosotros no necesitamos mucho de los médicos, que Dios me perdone, los médicos estudian para ayudarnos también, pero hay medicinas que no nos hacen bien.
Varias familias cuentan con sus propias recetas a base de plantas nativas de sus territorios. Se cose el jengibre, se cose el té de limón, se cose la manzanilla y se cose el jengibre y los 5 dientes de clavo. Se le echa el jugo de esos 3 limones y se endulza con esta miel de abeja. Eso es lo que tenemos que hacer para prevenir el coronavirus. Destacan que la medicina natural es una alternativa de curación del nuevo coronavirus tras el colapso de los hospitales públicos. No es de preocuparnos, hay una solución que está en nuestras manos, es cuestión de que nosotros tratemos la manera de hacerlo, ¿verdad? Y para mí las plantas son sumamente importantes para poder eliminar cualquier tipo de problemas de salud. Más del 50% de la población guatemalteca vive en las áreas rurales y una mayoría logra curarse de las enfermedades gracias a los elementos de la naturaleza, refiere esta anciana. Solo sacar del monte, tomamos nosotros. Yo estaba curar un poco también, enfermo los patojos, mi hija. Ahí está un poquito de más chiquito. En Guatemala, los casos de coronavirus aumentaron a más de 10,000 pacientes, mientras que los centros públicos para tratar la pandemia están ubicados en la ciudad capital. En los departamentos del país, la población no cuenta con hospitales dignos. Rolanda García, Telesur Guatemala. Bueno, comentarios, escuchemos, a ver qué piensan, qué les pareció ese video. Lick. Sí, Lilian. Bien interesante. Lo digo también por experiencia. Nosotros trabajamos con un centro naturista, también medicina natural. Y sí, las plantas, ¿verdad? Son un medio que hoy por hoy son muy utilizados y muy recomendables también para cuidarnos y para prevenir. Gracias, Lilian, muy amable. Vean, ¿cuál es el sentido de haberles proyectado este video? El hecho de que yo les aseguro que así como hay algunos chicos aquí que van a estar de acuerdo con el video, van a haber muchos que tampoco estén de acuerdo, ¿verdad? Porque así es la vida. Pero lo más importante es que nosotros como docentes tengamos la capacidad de investigar, hacer los análisis correspondientes y trasladar la información más precisa a nuestros estudiantes a fin de poderlos apoyar y ayudar a tener una mejor vida. Recuerden, cuando yo les pregunto cuál es el objetivo de estudiar, la respuesta muy común es ser felices. Ese es el verdadero objetivo de la vida. O sea, usted estudia, usted trabaja, usted se prepara, usted hace lo que tenga que hacer con tal de ser feliz. Ese debería de ser el objetivo de nosotros como docentes hacia con nuestros estudiantes. Darle las herramientas para que cuando él sea más grande y cuando él necesite salir a la sociedad, pueda ser feliz. ¿Ser feliz cómo? Pues estudió medicina y se graduó de médico, él vive feliz. Es una secretaria y se siente satisfecha como secretaria, ella es feliz. Es una ama de casa y ya no siguió estudiando, pero ama a sus hijos y se siente bien con su esposo y es feliz, ¿verdad? Hay muchas formas, ¿verdad? Pero en relación a esto del video, tenemos muchas situaciones complejas en nuestro país, ¿verdad? Así como hay personas que creen en estas situaciones, hay personas que no. Entonces es bien interesante que vayamos conociendo nuestros puntos de vista y conociendo a nuestra Guatemala, ¿verdad? ¿Algún comentario? Licenciado, buenas tardes. Le saluda Alison. Buenas tardes, compañeros. Hola, Correcto lo que usted dice, ¿verdad? Que nosotros como docentes debemos saber cómo manejar la información. Precisamente en otro curso veíamos que también es importante la opinión de los padres de familia, de la comunidad en sí, ¿verdad? Porque uno trata de atender la problemática actual. Entonces, por ejemplo, en el área rural, ¿verdad? Que están tomando como opción esta medicina natural. Ahí sí de que la medicina naturista es muy buena. Y me gustó mucho que la señora decía, esto ayuda a prevenir el contagio. Entonces no fue de que fuera la cura, ¿verdad? Al contrario, prevenir. Entonces yo me imagino que ahí nuestro papel, ¿verdad? Es de instruir a la comunidad y a los estudiantes que esto les pueda ayudar a no contagiarse, ¿verdad? Ya una vez contagiados, pues
ya uno los va orientando a qué procedimiento seguir. Y es muy válido porque ellos prácticamente ese es su estilo de vida, ¿verdad? Utilizar la medicina naturista para curar o prevenir enfermedades. Entonces es algo también de tomar. Yo en lo personal había visto la imagen en Facebook que decía, comparte, se ha descubierto la medicina naturista que cura el coronavirus. Entonces ahora con lo del video, ¿verdad? Bien contrastante, porque ya es como un medio más profesional y la misma persona hace la aclaración, ¿verdad? O no la aclaración, pero sí lo incluye en la información de que es para prevenir la enfermedad. Entonces sí es importante el papel que juega el docente en modo de cómo retransmitir también esa información, ¿verdad? Para que no haya como un choque de opiniones y al contrario, que se pueda utilizar de buena forma. Excelente, muy buena su participación, Alison. Y miren, no dejar también de lado lo que nos corresponde desde el área científica y que sí está comprobado también, ¿verdad? Que es el uso del tapaboca, ¿verdad? O sea, recomendar siempre el uso del tapaboca, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, ¿verdad? Que es puntos que se han descubierto a nivel mundial que son claves, ¿verdad? Claves para evitar todo esto, pues. Bueno, gracias a quienes participaron en esta activación de conocimientos previos de nuestra clase del día de hoy. Y ahora vamos a comenzar con nuestra actividad específicamente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el PNI, les decía, y las QQ, ¿verdad? En la estrategia de aprendizaje QQQ. Entonces, para comenzar, les voy a compartir un pequeño video que habla un poquito sobre las estrategias del PNI, para que tengamos claridad. Yo sé que todos hemos hecho ya esta estrategia, pero a veces no nos hemos dado a la tarea de investigar realmente cuáles son los fundamentos de la misma, ¿verdad? Y recordemos que nuestro curso se llama Psicología y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Entonces debemos de tratar de ir aprendiendo cada una de las cosas que vamos viendo dentro de nuestro curso adecuadamente para poderlas implementar con nuestros estudiantes adecuadamente. Entonces les comparto el siguiente video. La estrategia PNI permite crear el mayor número de ideas que se generan sobre un evento, acontecimiento o alguna observación. Además, concientiza lo positivo, lo negativo y lo interesante del mismo, por lo que se le considera de un alto valor educativo. Para su elaboración, es importante tener presente los siguientes aspectos. P igual a positivo. Los aspectos positivos de una idea, razones por las cuales le gusta. N igual a negativo. Los aspectos negativos de una idea, razones por las cuales no le gusta. I igual a interesante. Los aspectos que encuentres interesantes de una idea. Ahora, es importante saber cómo se realiza un cuadro comparativo. Paso 1. Los aspectos positivos destacan todas las bondades de las ideas, sus fortalezas y todo aquello que nos va a permitir crear una propuesta de valor interesante. Paso 2. Los aspectos negativos descubrirán las debilidades de las ideas seleccionadas y los razonamientos que nos llevan a pensar que pueden no ser útiles. Paso 3. Los aspectos interesantes serán aquellos matices que se sitúen en un terreno intermedio, es decir, inicialmente no son ni positivos ni negativos, pero poseen un potencial fundamentado en el comportamiento de otras variables. Ya que vimos cada uno de sus pasos, es importante saber las características que contienen. Trabajar el pensamiento crítico y reflexivo. Permite analizar ideas con el objetivo de descubrir el potencial que pueden llegar a tener. Es de fácil aplicación. Para analizar o evaluar un tema, es necesario crear una tabla con 3 columnas. Finalmente, es importante no perder de vista que nos proporciona una metodología para que no quedemos condicionados inicialmente por una orientación positiva o negativa de la idea analizada, sino que sepamos exprimir sus potencialidades y podamos visualizar componentes positivos en lo negativo y viceversa, además de detectar esos matices interesantes que a corto, mediano o largo plazo se puedan decantar por lo positivo o lo negativo. En conclusión, el uso del PNI es apropiado para profundizar un tema o para todo lo aprendido al respecto. Además, las ideas y componentes presentados pueden enriquecerse con la experiencia y conocimientos previos de los estudiantes. Okay, qué interesante. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la presentación.
Muy bien, estrategias que promueven la comprensión, ¿verdad? PNI, y el video con mucha claridad nos hablaba que era observar o determinar sobre un tema, una entrevista, un video, no sé, diferentes situaciones, lo positivo, lo negativo y lo interesante sobre un mismo tema, ¿verdad? Entonces, el concepto dice, es una estrategia que permite el mayor número de ideas que se generan sobre un evento, acontecimiento o alguna observación. En esto debemos de tener claridad, ¿verdad? Que puede ser sobre una actividad, específicamente un acontecimiento o algo que sucedió específicamente o sobre algo que estamos observando. ¿Para qué se utiliza esta estrategia? Permite al estudiante determinar lo positivo, lo negativo y lo interesante del mismo, por lo que se considera de un alto valor educativo, mencionaba el video también, ¿verdad? ¿Qué características podemos observar en esta estrategia del PNI? Dice, plantear una serie de ideas sobre un tema considerado aspectos positivos y negativos. Plantear una serie de ideas sobre un tema, considerando aspectos positivos y negativos. O sea, esto nos empieza a crear el instinto o sí, tal vez no instinto, sino la cultura de ser críticos, pero críticos positivos, ¿verdad? No solo ver las cosas malas, vamos a aprender a ver las cosas buenas y las cosas malas y aprender a compararlas, ¿verdad? Luego, la segunda característica dice, plantear dudas, preguntas y aspectos curiosos. Cuando yo logro observar en algún evento una cosa positiva, una cosa negativa, también voy a poder observar cosas interesantes. Y estos tres aspectos me van a permitir crear preguntas o aspectos curiosos que en algún momento yo no había visto de alguna situación, ¿verdad? La tercera característica dice, es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios, permite la toma de decisiones fundamentales. Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios, permite la toma de decisiones fundamentales. Vean, un estudiante se debe de caracterizar por ser crítico, chicos. Eso es lo más importante en un estudiante y lo que más deberíamos de luchar nosotros por lograr. Y no simple y sencillamente, como platicamos en algunas clases anteriores, llevarle ya triturada toda la información al patojo, pues, y que el patojo diga, ah, sí, bueno, vaya, gracias, gracias. Y vamos, todo para adentro y se acabó, ¿verdad? Miren, a veces me gusta acotar en mis clases experiencias personales y me llama mucho la atención el hecho de que con mi esposa hemos logrado construir una familia con 3 hijos en la que nuestros hijos han aprendido a ser bastante críticos de diferentes situaciones. Pero a veces nos toca un poquito duro en el hecho de que a veces también cuando nosotros expresamos nuestras ideas y manifestamos nuestros sentimientos, ellos en algún momento, por la misma forma en que han sido educados, dicen, momento, ¿y por qué vamos a hacer esto? Porque desde mi punto de vista yo creo que no debería de ser así. Y eso también hace que nosotros crezcamos, como familia con mi esposa, pues, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros podemos considerar que la forma en la que estamos educando o exigiéndole ciertas situaciones a nuestros hijos son las correctas y sin embargo ellos han logrado aprender o desarrollar la capacidad de poder hacer una crítica y decir, momento, es que esto yo desde mi punto de vista creo que no es así, porque creo que debería de ser tal y tal y tal, de tal y tal y otra manera, ¿verdad? Y ahí es donde empieza ya el crecimiento a nivel no solo de ellos, sino de nosotros también, porque a veces nosotros estamos atrasados en nuestros procesos educativos, nos hemos quedado encerrados en nuestra generación X, pues, ¿verdad? Y no salimos de ahí, y resulta que ahora esta nueva generación explota un montón de información a la que nosotros nos hemos negado, nos hemos cerrado, ¿verdad? Algunos, porque algunos otros sí hemos hecho la lucha de seguir adelante, ¿verdad? Nos cuesta un poquito más que a ustedes, perdón, pero sí lo hemos logrado. Entonces,
Vean qué interesante y qué formativo el utilizar este tipo de estrategias con nuestros estudiantes, porque estamos haciéndoles que ellos vean las cosas de diferente manera y no simplemente, a ver, observe la gallina, ah, sí, ahí está la gallina, tiene plumas y dos patas y ya, ¿verdad? Como dijera el Chavo del Ocho, ¿no has visto, dijera Kiko, no has visto a mi gato? Era uno que tenía dos ojos. Sí, sí, le dice el otro, ¿verdad? No tiene más allá, ¿verdad? Y la característica número 4 dice, trabajemos en el pensamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes. Era lo que les estaba hablando ahorita, ¿verdad? Es una de las claves más importantes de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Nuestra sociedad simple y sencillamente nos dicen, hagan esto, y todos decimos, bueno. Hagan esto otro, y todos decimos, bueno. Y ahí va, pasa un gobierno, pasa otro gobierno, pasa otro gobierno, pasa otro gobierno, pasa otro gobierno, y nadie dice nada. Alguna que otra vez ha salido alguna que otra protesta, se han logrado hacer alguno que otro cambio, y volvemos a caer a la misma rutina y al mismo círculo de destrucción, de robo, de corrupción que gobierna nuestros países. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de crear pensamientos críticos y reflexivos en las personas por medio de la educación. Entonces vean, qué verdaderamente interesante, muy interesante esta estrategia, ¿verdad? A veces creemos, a ver, llega el docente, leamos tal y hagamos un PNI, ahí ya estamos. De repente ni lo lee bien el docente, ¿verdad? Y no analiza si realmente el estudiante lo está aplicando como debe de ser. Si realmente el estudiante identificó lo positivo, identificó lo negativo, pero lo más importante, descubrió lo interesante, ¿verdad? Que es, bueno, todo es interesante, todo es importante, ¿verdad? Todo es importante, pero yo siento que el área de lo interesante es lo que verdaderamente va a construir un cuadro comparativo de PNI. ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva, por favor? Yo, Lick. Sí, gracias. Aspectos didácticos. ¿Dónde podemos trabajar estas estrategias? Análisis de un documento dispuesto en clase, observación de documentales, noticias, artículos en línea, biografía de personajes reconocidos, análisis de actividades varias, toma de decisiones en actividades diarias, pensamiento de dudas, aspectos curiosos. ¿Qué ocurrirá? Sí. Ahí está el link. Gracias, muy amable. ¿Dónde puedo utilizar yo esta estrategia? Dice, en análisis de documentos dispuestos en clase. Ah, bueno, subimos el documento y les decimos, bueno, léanlo y vamos a hacer un PNI. Pero la clave es que ustedes aprendan a calificar bien ese tipo de trabajos, que realmente observen y determinen que el estudiante está haciendo bien las cosas. Segundo, observación de documentales, noticias, artículos en línea. Como el último video que vimos, el de la señora. La mayoría habló o reconoció aspectos o situaciones positivas. Ahora, hagamos de nuevo un análisis crítico sobre el video último que vimos. ¿Alguien que me pueda comentar algo negativo que vio en el video? Así rapidito, que levante la manita y que diga yo, Lick, y nos dé su comentario aquí al aire. La mayoría habló cosas positivas, ¿verdad? Algunos dijeron que bueno, que sí compartían la idea de que se usaran los medicamentos porque se curan. La compañera Allison nos dijo, bueno, ella habló con mucha claridad y Allison observó algo muy importante, ¿verdad? En el que decía, ella no dice que lo cura, lo previene, ¿verdad? Algo que hayamos visto negativo, digamos, lo que Allison mencionó podría ser positivo, pero también entra dentro de lo interesante, porque identificó la situación de que la señora no estaba diciendo específicamente que curaba la enfermedad. ¿Algo negativo que hayamos visto en el video? ¿Alguien que quiera colaborar? Yo, Lick. A ver. Tal vez negativo propiamente del video, no, sino en el contexto, porque como ella bien nos decía que ayudaba a prevenir la enfermedad, muchos de los que vendían esos productos o venden esos productos lo elevan a muy alto precio, ¿verdad? Porque ahorita tiene una gran demanda.
Entonces se aprovechan también como que de la gente que sí lo está comprando, porque yo estaba escuchando que subió demasiado el jengibre, cuando antes uno lo encontraba mucho más barato. Entonces sí sería como que las personas lo suben mucho de precio para que, y las personas lo siguen comprando, ¿verdad? Entonces creo que sería algo negativo en todo el contexto. Gracias. ¿Alguien más que quiera colaborar con algo que crea en base al reportaje que se hizo que sea negativo? La falta de los hospitales en el área rural, porque decía que si bien sí se habían habilitado hospitales para atender específicamente la enfermedad del COVID, en las áreas rurales no habían, solo en el área metropolitana, digamos. Excelente, también muy buena participación. ¿Algo más que hayamos visto como negativo? Bueno, ahí dejémoslo, para no estarnos complicando más. Vean, sí, gracias, tienen mucha claridad en lo que están diciendo, el hecho de que en base a lo que surgió, la gente se aprovecha y le sube a las cosas, que no hay cobertura a nivel nacional completa para todas las áreas rurales. Yo podría agregar algo. ¿Sí? ¿Escucho? También pienso de que, bueno, como no todos los cuerpos reaccionan igual a los medicamentos y cada medicamento pues está estipulado ahí sí que por el peso y por cosas que ya el médico conoce de las personas, y el automedicarse podría ser de esa forma, pues no es una forma aconsejable porque, bueno, como había dicho, todos los cuerpos son diferentes y no todos somos iguales en ese contexto de nuestro cuerpo, pues. Y miren, si enlazamos esto que está diciendo la compañera con lo que mencionó Alison, en el hecho de que la señora dijo que era para prevenir, muchos en lo negativo que yo puedo caer con lo del video es que ya enfermos de coronavirus pretendan curarse tomando esto, pues o sea, tomar jengibre y con limón y que con eso se van a curar y resultan muriéndose, pues, ¿verdad? Eso es algo muy negativo, porque realmente no está científicamente comprobado que sí los vaya a curar, pues, ¿verdad? Entonces, es bien delicado y esta es una de las partes más difíciles de ese video, ¿verdad? Y que muchas de las personas en Guatemala hacen esto, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Si nosotros aprendemos a reconocer la enfermedad, hay muchas personas que dependiendo de la constitución física, como lo mencionó la compañera anteriormente, ese va a ser su nivel de riesgo en base a la enfermedad. Entonces, vamos a asumir que en las áreas rurales las personas están, algunas están, pues, en base a su estructura física bien constituidas, ¿verdad? Y les dio el coronavirus y ellos solamente tomaron jengibre y limón y se curaron. Y pues ellos dicen, ¿verdad? Eso me curó y me curó y me curó. Y resulta que realmente lo que está pasando es que sus defensas están altas, están bien. Su forma de alimentación anterior fue buena y eso lo ayudó. Y en otros casos puede existir la posibilidad de que la persona sea diabética, que la persona haya tenido una muy mala alimentación, etcétera, etcétera, y ella va con la curandera de su lugar de donde ellos viven y le dice, sí, tome esto y tome esto y se muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otras situaciones que también están dentro de este proceso. Entonces, por eso les digo, es bien interesante aprender a determinar y a ver desde diferentes puntos de vista estas situaciones, ¿verdad? En alguna situación, digamos, en una, como lo que estamos haciendo ahorita, analizando el video, aprender a ver bien lo positivo, lo negativo y lo interesante. Número 3, decía, también lo podemos utilizar en biografías de personajes reconocidos. Y miren, esta situación es bien interesante, ustedes, porque a veces nos aprendemos mucho más con biografías de personajes que con muchas cosas de historia y un montón de cosas que les podamos dar en clase, ¿verdad? A veces las mismas biografías de personajes ilustres han inspirado a muchas personas a cambiar. Entonces esto es bien interesante. Luego, análisis de actividades varias, toma de decisiones en actividades diarias, ¿verdad? Eso es bien importante. O sea, yo tengo que tomar una decisión, entonces tengo que aprender a ver lo positivo, lo negativo y lo interesante. O sea, bueno, si decido esto, bueno, lo positivo va a ser esto, pero creo que voy a tener más consecuencias negativas que positivas, ¿verdad? Entonces, no, mejor tomo la decisión por este otro lado.
Y por último, el planteamiento de dudas, aspectos curiosos. ¿Qué ocurriría si? ¿Verdad? Bueno, eso sería básicamente lo que es, lo que podríamos mencionar en base a lo que es el positivo, negativo e interesante. Aquí tenemos un ejemplo así chiquitín, ¿verdad? De cómo construir el cuadro comparativo, cómo construir el cuadro comparativo. Y pues ahí lo vemos con mucha claridad, ¿verdad? En la primera columna tenemos lo positivo, en la segunda lo negativo y en la tercera lo interesante, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos a lo que es la estrategia QQQ, que quiere decir qué veo, qué no veo y qué infiero. Repito, qué veo, qué no veo y qué infiero, ¿verdad? Vamos a compartir este video para que lo analicemos y luego seguimos con la presentación. Bien, así rapidito, vimos un pequeño videíto, vamos a continuar con la presentación entonces. Muy bien, entonces sería ¿qué veo, qué no veo y qué infiero? Concepto dice. Esta es una estrategia de aprendizaje significativo construida a partir de lo que yo veo, lo que no veo y lo que infiero de algo. Con la suma de estos tres factores se puede desarrollar mucho más el sentido crítico y analizar los problemas desde otra perspectiva. Estimula la imaginación, por lo que podemos llegar a unas conclusiones mucho más creativas que si no relacionáramos las tres partes. Entonces, vean, estas dos estrategias que hoy vimos, que es la del PNI y el QQQ, se basan específicamente en desarrollar el sentido crítico, ¿verdad? Y es una estrategia de aprendizaje significativo, o sea, tiene un sentido para el estudiante el poder utilizar este tipo de estrategias. Dice, factores del aprendizaje. ¿Qué veo? Todas aquellas cosas que puedo ver, observar de manera directa, que no necesitan un análisis profundo, sino que directamente se perciben tal cual y no generan ningún tipo de duda. Algo muy claro, ¿verdad? O sea, lo que yo puedo observar de algo es lo que tengo que anotar. Luego, ¿qué no veo? Cosas que no aparecen de manera explícitas, pero que tienen relación con la observación de una determinada situación
que cuando se produce directamente el cerebro lo asocia con algunas cosas. ¿Y qué infiero? Aquellas cosas que se deducen de un determinado tema. Es decir, una vez con las imágenes que se han visto y las que no se han visto, finalmente llegan las que no se infieren. Ahorita les voy a dar un ejemplo de esto más adelantito. Pero, ¿en qué se basa la estrategia QQQ? Esta está basada en un principio similar al de la sinergia, ¿verdad? La creación de sinergias significa que el todo es más que la suma de las partes, ¿verdad? Es decir, cuando las diversas sustancias actúan de manera conjunta, consiguen un resultado mayor que si lo hicieran cada una por separado. Si yo veo y analizo solo lo que veo, pues obtengo un resultado. Si yo analizo las cosas que no veo, pues obtengo otro resultado, ¿verdad? Pero si analizo las tres cosas específicamente, ¿verdad? Voy a obtener mejores resultados, porque veo cómo en la estrategia anterior, desde diferentes puntos de vista las cosas, y esto me va a hacer construir una información de una manera más importante, ¿verdad? Entonces dice, se plantea un tema con su correspondiente imagen añadida. Se determina qué veo, qué no veo y qué infiero. Se puede utilizar un organizador gráfico, se añaden distintos elementos que componen la estrategia de aprendizaje QQQ. Esa sería específicamente cómo funciona esta estrategia. ¿Qué ventajas tiene el utilizar esta estrategia? Desarrollo mi capacidad de razonamiento. O sea, con esta estrategia yo tengo que pensar mucho, tengo que imaginar mucho, porque tengo que aprender a descubrir cosas que yo no veo. O sea, la parte de lo que yo veo creo que es la parte más sencilla, ¿verdad? Porque es lo que mis ojos me reflejan. Aún así, habemos muchas personas, yo les aseguro, que teniendo las cosas enfrente no las vemos. No las vemos así de claro, ¿verdad? Y eso pasa con muchas personas y a veces lo mandan a uno, ¿va? Anda a traer tal cosa, está ahí en la alacena. No, no hay. Ay, Dios, y ahí está. La mamá vaya bien molesta y cuando llega, tengo que ir yo para encontrar las cosas. Y cabal, ahí está, ¿verdad? Entonces a veces ni eso, ¿verdad? Ni porque tenemos de enfrente las cosas, no las vemos. Luego, desarrolla el pensamiento crítico, que es algo que hemos estado platicando en esta clase, que es muy importante. La capacidad de analizar, entender o evaluar una serie de datos que se han observado, dándoles una respuesta coherente, independiente de la opinión general o más frecuente. O sea, no todo lo que diga, es que lo diga Chente, ahí va la gente, ¿va? Clásico dicho, ¿va? Y a donde va Chente, ahí va la gente, y ahí va el puñón atrás, ¿verdad? Puros becerros, solo abrieron el corral y vamos todos, sin analizar si realmente es bueno o no es bueno lo que estamos haciendo. Y número 3, nos permite generar mucha creatividad, generar ideas diferentes, novedosas, alternativas. Vean, ¿qué es lo que ha estado pasando en estas últimas décadas a nivel mundial? Ha habido un resurgimiento de nuevos millonarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta gente ha sido muy creativa y ha empezado a implementar ideas novedosas que en ningún momento se tenían contempladas antes y que los han hecho multimillonarios, ¿verdad? Máxime con situaciones de tecnología, ¿verdad? Como lo es Facebook, WhatsApp, un montón de situaciones que se han creado, ¿verdad? De tecnología, los teléfonos celulares, híjole, qué tanta cosa no se ha creado últimamente, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que va motivando este uso de estrategias, ¿verdad? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Y dice el título, Halloween, la noche de brujas. Esta costumbre va más lejos de una simple fiesta de disfraces, de fabricar calaveras o una caja de zapatos y una vela adentro. Y entonces el análisis dice, ¿qué ven? Proviene o tiene su origen en los celtas. Los sacerdotes que celebraban los ritos se llamaban druidas, fíjense. Los druidas veneraban a Satanás y el 31 de octubre celebraban el festival de Samhain, Señor de los Muertos. Las víctimas que ofrecían en los sacrificios eran humanos, animales y cosechas. Que no vemos la relación que esta celebración con nuestras tradiciones, vínculos con las religiones actuales, la difusión del significado de Halloween en la sociedad.
¿Por qué en los ritos humanos se ofrecían vírgenes y niños? ¿Y qué infiero? Actualmente esta celebración se basa en consumismo. Las almas de los muertos no regresan a la vida. La celebración ha perdurado debido a la difusión de los medios de comunicación. Este rito europeo no tiene nada que ver con las tradiciones mexicanas. Bueno, este era un ejemplo de una universidad mexicana, por eso lo relacioné con México, pero lo podríamos mencionar aquí también con Guatemala. Y ahí está hecho ya un ejemplo de esta estrategia QQQ. Entonces realmente es bien interesante. Y esta la hemos estado trabajando nosotros en nuestro curso porque hemos estado dejando algunas lecturas en donde ustedes tienen que estar haciendo algunas de estas estrategias. Sin embargo, no se habían aplicado específicamente porque así lo contempla el programa, ¿verdad? Ahora era en la clase 11 que nos correspondía platicar un poquito sobre esto. A todos, muchas gracias por su atención. ¿Dudas o cuestionamientos? Dice. A ver, escucho. ¿Hay alguna duda o algún cuestionamiento o algún comentario acerca de lo que vimos hoy? Lick, una pregunta. Por ejemplo, la estrategia que estamos utilizando nosotros con las lecturas, si no estoy mal, era qué sé, qué no sabía y... Ay, no recuerdo, Lick, perdón, qué vergüenza. Pero es decir que esta estrategia es flexible. O sea, nosotros podemos como implementar los criterios siempre basándose en las 3Q, que sea una pregunta que promueva la reflexión del estudiante. Qué interesante su pregunta. Fíjese que eso me llamó a mí muchísimo la atención. Le voy a ser así muy sincero, ¿verdad? Nosotros este año yo estoy utilizando el sistema de... se llama el Portal Plus. Y entonces la universidad nos envió gran parte de la información y nosotros la terminamos de construir. Y pues las primeras clases, la información vino a mí y entonces yo se las iba colocando, ¿verdad? Revisé algunas cosas. Pero cuando nos tocó construir esta información, yo me puse a investigar porque casualmente esta clase que hoy les estoy compartiendo, me tocó a mí construirla y compartírsela a mis compañeros que dan el mismo curso a nivel nacional en Guatemala, ¿verdad? Porque todos los sectores que están utilizando este curso, que llevan este curso a nivel de la Universidad Rafael Andívar, están utilizando la misma clase, ¿verdad? Ese fue el objetivo, unificar conocimientos a nivel nacional. Y a mí me tocó construir esta clase. Y eso fue uno de los aspectos que yo encontré, que según lo que las docentes nos habían compartido al principio, ellas le asignaban otros nombres. Y sí, muy comúnmente se les asignan otras frases u otros nombres. Pero originalmente lo que yo encontré en investigación era esto, ¿verdad? El significado de estas 3Qs, ¿verdad? ¿Qué veo, qué no veo y qué infiero, ¿verdad? Pero sí, o sea, tiene usted razón con lo que está mencionando. El sentido es tratar de identificar esto, ¿verdad? O sea, ¿qué veo, qué no veo y qué tiene esto de interesante, ¿verdad? Miren, el ejemplo que les quería dar así rapidito, se los voy a mencionar, es porque estamos sobre el tiempo, pero creo que es muy interesante compartírselos, perdone, es lo que está surgiendo ahorita de esa ampliación que el Ministerio de Educación le dio al acuerdo de evaluación, ¿verdad? En el que hace 8 días les estaba empezando a comentar si lo habían leído, espero que alguien lo haya leído esta semana, ¿verdad? Y se hayan dado cuenta ustedes que antes teníamos únicamente una recuperación y ahora tenemos 2. Pero ahora que empezamos a hacer análisis así detenidamente, empezamos a hacer un QQQ, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vemos en ese acuerdo ministerial? ¿Qué fue lo que yo vi? Pues rápidamente vi que en lugar de tener una recuperación, tenemos 2 recuperaciones, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Entonces es aflojar, es tirar a la borda el trabajo del maestro, porque el que es araganote puede tener una segunda oportunidad para poderse recuperar y ganar. ¿Qué es lo que no veo y que vamos descubriendo poco a poco, compañeros? Y miren qué triste lograr descubrir esto en este acuerdo ministerial. ¿Qué descubrimos esta semana? Que en alguna de las frases del acuerdo ministerial dice que todos tienen derecho a la recuperación. Eso es lo que yo veo. ¿Qué es lo que no vemos con esa frase? ¿Qué entienden ustedes al decir que todos tienen derecho a recuperación? ¿Qué entienden? A ver, chicos, docentes, analicemos. ¿Qué no vemos en esa frase?
Todos tienen derecho a recuperación. ¿Qué no vemos ahí en esa frase? ¿Alguien? ¿Nadie? Que van a... A ver, Mayra. Que tal vez, digamos, van a haber ciertos estudiantes que no van a tener que acceder a recuperación porque prácticamente como que les fue bien, pero hay otros que sí van a tener que acceder a esta recuperación para ver y lograr si Va por salen. ahí. No va por ahí. ¿Alguien más? Yo pienso que Gracias. tal vez no está como especificado a quiénes y recuperación de qué, y o sea, no especifica mayor cosa. Eso pienso yo que es lo que no se ve en la frase. Gracias, Rita. Abre la puerta, ¿verdad? Abre la puerta indiferentemente. ¿Alguien más? Por ahí vamos, Rita, pero falta una clave específicamente. Les voy a dar una pista. Tal vez que no importa cómo es la persona, sino todos tenemos la oportunidad de una segunda recuperación, o sea, de tener una recuperación. Gracias, Vero. Sí, Lick. casi le dio, pero no. A ver, te escucho. Yo diría que lo que no observamos son restricciones o... sí, restricciones, digamos. No se está restringiendo a nadie. Exacto. ¿Qué era lo que sucedía antes? El que perdía más de 4 cursos, ¿qué pasaba? Perdía el grado. Eso está en la ley de educación y dice, todo aquel que pierda más de 4 cursos básicos pierde el grado, ¿sí o no? Ahora no. Porque esa frase que puso ahí el Ministerio de Educación dice, todos tienen derecho a recuperación. Eso quiere decir que si un patojo dejó 14 cursos, tiene derecho a recuperarse 14 de los 14 cursos. Qué terrible, ¿no? ¿Qué piensan? No, hombre, o sea, eso no lo vemos. No lo vemos, pero ahí en esa frase tan pequeñita encerrada está y dice, todos tienen derecho a recuperación. ¿Sí, Alison? No iba a comentar. Entonces, ¿qué infiero? Bueno, veo que todos tienen derecho a recuperación. ¿Qué no veo? Que abrió la puerta y la gente que haya perdido un montón de cursos tiene derecho a recuperarse porque ahí dice todos tenemos derecho, o sea, nadie pierde aquí el grado, todos tenemos derecho a recuperarnos en los cursos que hayamos dejado. ¿Y qué infiero? Que esto es una estrategia del gobierno para que la gente no pierda el grado. O sea, no hice un acuerdo ministerial en el que hice que todos ganaran por decreto, pero les pongo esto así suavecito, pues, para que ayudarlos, ¿verdad? Para que todos ganen, porque como mis maestros no pudieron dar clases a nivel de instituciones del gobierno porque no tenían los recursos, porque etcétera, etcétera. Bueno, ayudémoslos aquí, ahí está la oportunidad para que todos ganen y nadie pierda. ¿Qué tal? Para analizar y pensar, ¿verdad? Para analizar y pensar. Bien difícil, chicos, bien difícil, pero analicemos y pensemos. Les recomiendo que lean ese documento. Muy bien, gracias. Perdonen, he dado 4 o 5 minutos de su tiempo. Vamos a tener una actividad de la película, o la voy a subir esta semana. Adicional, voy a subir también una actividad en grupo, en base a los grupos que están ya definidos. Yo voy a indicar ahí en el portal y en el WhatsApp qué documentos son los que tienen que leer, y van a tener que hacer un PNI del documento y una QQQ de otro documento. Son 2 casos, no son documentos, son casos de situaciones que pasaron en colegios o en universidades y que necesito que ustedes hagan un PNI por grupo y hagan un QQQ por grupo también, y la próxima semana lo analizamos. ¿De acuerdo? Entonces, buena tarde, qué alegre estuvo esta clase, me encantó, que Dios los bendiga, cuídense mucho, dijera el exministro de Salud, por favor, usen tapaboca, distanciamiento social y frecuente lavado de manos. Que Dios los bendiga, buen provecho y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Bendiciones, Lick. Feliz fin de semana, Lick. Gracias. Gracias, Hasta Lick. luego. Feliz fin de semana. Nos vemos. Se cuida. Buen fin de semana para todos. Adiós.